La Escuela Dominical, un tiempo de estudio bíblico y teológico acerca de las grandes doctrinas de la fe histórica del cristianismo. Te invitamos a que te unas a la comunidad que escucha lo que la iglesia ha confesado históricamente y lo compartas con tus familiares y con tus amigos. Estas enseñanzas son impartidas por maestros locales de la Iglesia Reformada Calvary en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Tú estás cumpliendo los mandamientos de la ley, realmente estás honrando a Dios. O sea, estás glorificando al Señor que te creó. Estás de alguna u otra forma también cumpliendo los 4 primeros mandamientos. O sea, porque toda la ley se basa en eso, ¿no? En lo que el Señor es. O sea, el Señor te está dando unos mandamientos, unos lineamientos para que tú aprendas a convivir con aquel que porta su imagen, para que tú aprendas a respetar la imagen que Él ha dejado en el hombre, para que tú aprendas a valorar esa imagen. Y de ahí se puede descender cualquiera de los otros mandamientos. Y más adelante vamos a ir viendo cómo esto se da en los diferentes mandamientos. Otra razón importante, bueno, ya la decía, era que pues honramos pues que Dios ha mandado esto. Cuando tú obedeces a tu padre, pues estás obedeciendo a Dios. Estás obedeciendo a la autoridad de Dios. A veces nuestros padres nos dicen cosas que a veces nos resultan incomprensibles, por lo que le decía, ellos tienen mucho más experiencia que nosotros y a veces ellos dicen cosas que no, pero yo esa cosa la veo como ¿no? Inservible, o sea, o no necesaria, pero realmente escucharlos es escuchar la voz de Dios. Obviamente, esto no quiere decir que tú obedezcas a tu padre de manera absoluta, ellos tienen límites también, pero estos límites están de acuerdo a lo que también revela la voluntad del Señor. O sea, cuando tú no puedes primero obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, si tus padres te dicen a ti que no te congregues o que hagas algo que va contrario a la ley de Dios o que hagas algo que va contrario a la voluntad de Dios, pues tu responsabilidad no es obedecer a tu padre en ese caso, sino a Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que tú los vas a deshonrar o vas a ser altanero o vas a ser rebelde hacia ellos o irresponsable hacia ellos. Tú tienes que obviamente hacerles ver por qué no vas a obedecer eso, porque te estás sometiendo a una autoridad superior, pero obviamente también mostrando respeto y con humildad, ¿no? Bueno, y otro de los aspectos que también debemos tener en cuenta para obedecer a nuestros padres es que ninguno, bueno, con ciertas excepciones y en su mayoría, ninguno de nuestros padres quiere un mal para nosotros. Todos buscan nuestro bienestar. O sea, y el mismo Jesús lo dice, ¿no? Si aún vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas, entonces es como que nuestros padres van a tener errores por una sencilla razón, son pecadores igual que nosotros. Pero su intención jamás, aún en la corrección cuando parezca severa o cuando ellos lo hagan de manera inadecuada, es buscar el mal para su hijo. Ellos siempre están buscando un bienestar. Por ejemplo, en poder... Tu padre no abandones lo tú. Cuando andes te seguirán, cuando duermas velarán por ti y al despertar hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y enseñanza y luz y camino de vida en las reprensiones de la instrucción. O sea, una de las razones también por las cuales nuestros padres se merecen honra y obediencia es esa, ¿no? Que ellos pues no quieren un mal para sus hijos, que ellos todo el consejo que dan es con la intención de preservarte, de cuidarte, de protegerte. Y yo también habla también un poco del aspecto de la ley, ¿no? El hecho de que te vaya bien es que cuando tú obedeces las instrucciones o los consejos de tu padre, pues obviamente te irá bien en la vida. Por eso tu vida también se alargará o serás guardado en la tierra que el Señor te ha dado. De una manera, empezamos con este principio, con este mandamiento de esta segunda parte de la ley, para mirar cómo el Señor también busca preservar la comunidad, busca preservar la sociedad que estaba formando, que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. O sea, ellos estaban en el desierto y el Señor les estaba dando unas leyes para el día que entraran a la tierra prometida. Por eso en Deuteronomio el Señor les recuerda las leyes. Es como dicen que es una segunda ley, pero no es una segunda ley, es un recordatorio de la ley. Es una forma de que el Señor les está recordando cómo deben de comportarse antes de entrar a la tierra. O sea, cómo deben comportarse antes de entrar. Ellos deberían estar comportándose de esa forma, porque el Señor ya había revelado su carácter. El Señor ya había revelado de qué forma ellos debían comportarse y de qué forma ellos debían andar antes de entrar a la tierra. Y obviamente cuando entren a la tierra, pues todo esto se va a ver de una manera mucho más explícita o ¿cómo se diría? Se va a ver ilustrado en la convivencia de ellos como nación. De hecho, nosotros entendemos que el núcleo de toda sociedad es la familia. Si la familia no es fortalecida,
la sociedad tampoco. O sea, si la familia no es sólida, vas a tener una sociedad tampoco que no va a ser sólida. Porque si no aprendiste principios y valores en tu casa, obviamente eso no lo vas a poder ejercer en la sociedad. Por eso no te va a ir bien en la tierra. Por eso no va a ser tu vida de una manera larga, ¿no? ¿Cuántos hijos no les ha pasado situaciones complicadas o se han muerto por desobedecer a sus padres? Por no escuchar el consejo de su padre. Y de alguna manera pues han pasado ciertas situaciones, ciertas dificultades en la tierra que obviamente se le hubiesen podido impedir pues si hubiesen sencillamente escuchado el consejo de una persona mucho más sabia que ella, con mucho mayor experiencia que ella, y que ya seguramente ha vivido esas experiencias y quiso sencillamente evitártelas. Que te las dijo de formas incorrectas, que te las dijo de forma que no te gustaron. Sencillamente sí, somos pecadores, pero tus padres siempre van a querer un bienestar para ti. Ayer estábamos en el baby shower de Pablo, entonces dijeron como que, bueno, den consejos. Y uno se sorprende de cuánta sabiduría hay en personas aún no cristianas. Cuánta sabiduría tú encontrabas en mujeres pues, que no conocen a Cristo, incluso que son ateas. Y tú decías, Dios mío, pero cuánta experiencia y sapiencia hay en ellas. O sea, yo me quedaba sorprendido porque eran cosas que yo estaba leyendo un libro de maternidad para primeros padres, obviamente enfocado en el Evangelio, pero mucho de lo que ellos decían tenía sentido. O sea, sentido porque obviamente creo que también Juan David lo explicó, en nuestra conciencia hay una ley escrita, en nuestro corazón está la ley del Señor. A pesar de que obviamente nosotros la negamos, pero ahí está. O sea, hay destellos de la ley moral de Dios. Entonces, sus consejos eran totalmente, wow. Yo leía, por ejemplo, un ejemplo, leía el libro que estoy leyendo y decía, sean unidos como matrimonio. O sea, que el Evangelio sea lo que une a su matrimonio. Sean fortalecidos, porque eso va obviamente a mostrarle también al niño que tiene una relación sólida. Y eso era una de las cosas que una de las señoras que estaba ayer decía, siendo atea. Obviamente no decía con el enfoque evangélico, pero tú te sorprendías. O sea, como que decía, sean sólidos en su matrimonio, tengan unidad en él, que sus hijos nunca vean grietas entre sus decisiones, que sean unánimes. Y yo me quedaba, wow. Y hablaba mucho de la desintegración moral que existe en la sociedad, ¿no? El papá de Camila ayer decía que anteriormente tú respetabas a los maestros. O sea, los honrabas y eran autoridad para ti. Hoy en día tú ves jóvenes que se quieren dar trompadas con el maestro porque te hicieron perder una materia. Y el padre apoyando eso. Es que hiciste perder a mi hijo. Anteriormente mi mamá me decía que me pegaba el profesor y me pegaba en la casa porque porque te metía la materia. Y el profesor me decía, le pegué a su hijo por esto y por esto. Y en la casa me esperaba otra limpia. Hoy en día obviamente, no estamos obviamente haciendo apología de la violencia física y los profesores no deberían pegar a los niños, pero sí había un cierto respeto y cierta autoridad hacia los maestros que hoy en día se ha perdido. Y se ha perdido porque sencillamente los jóvenes han perdido el respeto por sus padres. Y sus padres tampoco han sabido ejercer su autoridad. Hoy en día el niño, no, tenemos relación fluida, somos amiguitos. Hablamos y conversamos como amigos. No, no son amigos. Esa no es la relación que tú tienes con tu hijo. Él es tu hijo y tú eres su papá, tú eres su autoridad. Él debe obedecerte por la sencilla razón de que tú eres su papá. Le guste o no le guste. Bueno, otras como aplicaciones que tenemos también. Bueno, hay que entender que la ley tiene dos aspectos también, ¿no? Una es la letra de la ley, que es lo que la ley tajantemente dice, y otra es el espíritu de la ley, que es cómo se interioriza la ley, ¿no? Que era lo que Jesucristo decía, por ejemplo, cuando hablaba, por ejemplo, del adulterio. O sea, tú no adulteras simplemente cuando no tienes el acto sexual, tú adulteras también cuando piensas y deseas a esa mujer. Y eso se puede aplicar a cualquiera de los mandamientos. Por ejemplo, aquí la letra de la ley sería honrar a los padres. ¿Cuál sería el espíritu de la ley? Diversos comportamientos de respeto, honra y cuidado que amplían el significado del mandato. O sea, hay muchas formas de honrar a tus padres, pero a veces nosotros simplemente nos quedamos con el cumplimiento de la ley de manera literal, pero no vemos mucho más allá del interior del corazón. Por ejemplo, cuando nosotros podemos obedecer a nuestros padres, pero no honrarlos, porque nuestra obediencia a ellos puede estar sujeta al temor, al miedo que les tenemos, más no al amor que les tenemos. Vuelvo y les digo, o sea, nosotros obedecemos la ley porque amamos al prójimo. Esa es nuestra motivación para obedecer la ley. Yo amo a mi padre y por eso le obedezco y le honro. Y hay múltiples formas de honrar a nuestros padres. Obviamente, cuando tú te vas de la casa, tú sales, digamos que la autoridad de tu hogar, tienes un nuevo hogar y formas unas nuevas
una nueva relación con tu esposa y obviamente ya no estás sujeto en un sentido a la autoridad de tu padre. Pero eso no quiere decir que tú no le honres yendo a él a pedirle un consejo, por ejemplo, de cómo actuar en cierta situación de la vida, de cómo actuar inclusive en tu matrimonio. Tú puedes ir de tu padre, eso es una manera de honrarle también, ¿no? Algo que también que me parecía interesante que un autor hablaba era que tú honras a tus padres cuando no los coges de niñeras. O sea, no lo dice así, pero te lo parafraseo. Muchos de nosotros, a veces hoy en día más que todo porque muchas mujeres trabajan, dejan a sus hijos con sus padres y le ponen una carga a ellos que por su edad o por su avanzada edad de pronto no tienen la misma capacidad que antes para cuidar a tus hijos. Y aparte que no era responsabilidad de ellos, es responsabilidad tuya. Entonces tú estás evadiendo tu responsabilidad y si te las estás achantando a sus padres. Eso también es un aspecto de deshonra. Además que los conflictos que tus padres pueden tener con tus hijos por el cambio generacional también puede ser mucho más marcado. Porque hay muchas cosas que ellos no van a entender. Y los niños tienden a ser muy crueles también. Y a veces pueden avergonzar a sus padres. Decía que, por ejemplo, uno se sorprende que los padres, a medida que van pasando el tiempo, como tu mente, tu cuerpo, todo se degenera, los hábitos que ellos mismos te enseñaron, inclusive de limpieza, de una forma de comer, de las posturas, ellos mismos los van perdiendo porque se están degenerando. O sea, tú ves que a veces, lo digo por mi abuelo, ¿no? Hay gente que mi abuelo dicen, pues, que era una persona impecable, pero en los últimos años de su vida él andaba como loco, enchavetado, ya le daba igual cómo se vistiera. Se ponía las camisas, los botones desordenados y lo hacía de maldad, pero y se volvían testarudos, se volvían como niños. Tú los corregías y les daba rabia. Perdón. Disculpe. Entonces, ese era, ¿qué? Me perdí. Sí, que, o sea, también es una forma también de sobrellevar a tu padre. Y muchas veces nosotros, la reacción que tenemos ante eso es tosca también, ¿no? Grosera, antipática. Y lo digo también por experiencia propia. O sea, mis padres no están viejos todavía, pero ya tuve ciertos comportamientos en ellos que para ti son difíciles. Y tú, bueno, yo por ejemplo sí soy bastante tosco para decir las cosas. Y eso es una de las cosas que oren por mí, porque sí es una de las luchas que he tenido desde que me convertí. O sea, la relación con mis papás, por mi forma de hablar más que todo. O sea, porque yo soy demasiado, sí, tosco. No tengo suavidad ni compasión a la hora de hablar. Pero sí, o sea, cuando tú tienes que ir entendiendo que tus padres van a llegar a una etapa que van a depender de ti en muchos aspectos, económica, física, de todas formas, o sea, van a ser como tus hijos en un sentido. Y es doloroso ver hijos que dejan a sus padres tirados en un asilo, abandonados, o los dejan en un asilo y ni siquiera los visitan. O sea, y no tienen ni siquiera, o sea, ni siquiera los llaman. O sea, como, por ejemplo, yo me he puesto como meta, mi papá no viven conmigo, viven en otra ciudad, de llamarlos diariamente. Y se me olvida mucho, pero uno a veces no tiene esos pequeños detalles con ellos, ¿no? De llamarlos, de saber cómo estás, de qué necesitas, hablar con ellos, escucharles. O sea, uno pierde mucho ese tipo de cosas, ¿no? Y uno cree que, bueno, que los está obedeciendo, que los está honrando porque, bueno, no les está haciendo nada, ningún mal, pero es que nos quedamos con eso, pero nosotros tenemos que ir mucho más allá. Como le decía, el espíritu de la ley es mucho más profundo, va mucho más al interior de tu corazón. Tú tienes que examinar en tu corazón qué aspectos de la ley no estás cumpliendo o no estás llevando a cabo. No, pero es que yo los obedezco. Sí, estás cumpliendo de manera literal, pero ¿por qué los obedeces, digamos? ¿O por qué haces lo que haces? ¿Lo haces simplemente porque sí o porque realmente los amas? ¿O porque realmente quieres su cuidado? ¿O porque realmente quieres su bienestar? Entonces, son una de las formas en las que también debemos mirar de ser mucho más amplios a la forma de ver de qué manera honramos a nuestros padres. Buscar las formas de honrarles, de qué forma podemos honrar a nuestros padres y de qué forma no los estamos honrando y deberíamos estarlos honrando. Por eso es bueno estar leyendo constantemente la palabra de Dios, ¿no? Estudiando y escudriñando las escrituras para que nosotros podamos de alguna mejor forma ejercer la voluntad de Dios con respecto a este mandamiento. Y otras conclusiones también que podemos sacar también, como les decía, nuestros padres también no están haciendo verse como autoridad y no están llevando a cabo el rol que les corresponde y eso también ha generado un conflicto. Por ejemplo, hay jóvenes bueno, jóvenes no, adultos de 40 años que todavía viven con sus padres y que no quieren adquirir responsabilidades. Y lastimosamente nuestras culturas tienden a cuidar al bebé
hasta tarde, ¿no? Hasta los 40 años y él todavía sigue viviendo contigo, tú sigues manteniéndolo. Y algo muy curioso, ¿no? Que tú quieres gozar de todos los privilegios que goza un adolescente, ¿no? Pero no quieres, no quieres obedecer a tus padres. O sea, vives bajo su techo, ellos te mantienen y gozas de todos los privilegios que tiene un niño, pero para obedecerlos no, ya yo tengo mi vida, yo soy un adulto. Bueno, si eres un adulto, pues vete de la casa. Y esa también es una forma de no honrar a tus padres. Y también los padres tienen que ser cuidadosos en hacer que se les obedezca en ese sentido, ¿no? Que ellos también, pues, hueca. O sea, de que puedan llevar a cabo de que ellos puedan ejercer el rol que les corresponde en la sociedad, ¿no? De que ellos aprendan a verse así, que los jóvenes o los adultos aprendan a ver a sus padres como autoridad y que los padres aprendan a ejercer esa autoridad y a hacer ejercicio de ello. O sea, que no quede como que solamente en palabras, sino que, bueno, yo soy el padre, yo soy quien manda y va, retírate de mi hogar. Sí, en palabras castizas, pero más o menos eso, ¿no? Hay que hacer que nuestros hijos nos obedezcan. Ahora vamos a pasar al sexto mandamiento. Éxodo 13. No matarás. Este mandamiento también es bastante, pues, complicado en un sentido porque tiene varias aristas, ¿no? Y hay que comprenderlo bien, pero por ejemplo, el autor del libro decía que no está hablando de todo. O sea, que cuando hablan no matarás, no es simplemente, pues, no es todos los aspectos de no matar, es más que todo el homicidio. O sea, llevar a cabo un acto, pues, con alevosía, ¿no? Con la intención, con el deseo de herir, de dañar y destruir a esa persona. Porque hay otros aspectos que obviamente, de alguna u otra forma, la palabra no condena. Que, por ejemplo, la pena capital. De hecho, muchos cristianos apoyan la pena capital, la pena de muerte. Estamos a favor de ella, porque la Biblia lo manda. Y lo curioso de esto es que la base de este mandamiento es enseñarle al pueblo judío y obviamente a nosotros, porque este es el carácter de Dios revelado, el valor de la vida humana. O sea, la razón por la que tú no debes matar y la razón por la cual tú debes morir si matas a una persona es sencillamente que la persona a la que tú mataste está creada a imagen y semejanza de Dios. O sea, la base de este mandamiento es la imagen que el Señor le ha dado al hombre. Cuando tú, por lo que te decía, este es el énfasis de toda la ley. O sea, tú debes obedecer los otros 6 mandamientos con respecto a la relación con el hombre, sencillamente porque el hombre es portador de la imagen de Dios. Y Dios te lo dio para que tú aprendas a honrar la imagen de Dios en el hombre. Entonces, cuando tú ejerces cuando tú matas a alguien de esa manera, obviamente estás violentando la imagen de Dios en el hombre. Y obviamente eso tiene un castigo, tiene unas consecuencias, y una de ellas es la pena capital. Entonces, si te das cuenta que cuando hablamos de no matarás, o sea, hay que ser mucho más precisos y ir mucho más allá de lo que la ley simplemente tajantemente dice, porque a veces no matarás y es que en ninguna circunstancia tú puedes matar. O sea, tu vida puede estar en riesgo y tú no vas a matar a otra persona porque no matarás. O sea, inclusive hay ¿cómo se llama? La defensa personal. O sea, cuando tu vida está en riesgo, la vida de tu familia, o sea, obviamente no deberías, no, eso no debería ser, uno quisiera no hacerlo, pero si en un momento dado, por defender a tu familia, llegase a ocurrir un hecho donde la otra persona fallece, o donde tú tienes que matar a otra persona, no vas a ser condenado por eso, porque no lo estás asesinando con la intención que es la que Jesús describe. Y sin embargo, también vamos al otro extremo, ¿no? Aun cuando tú dices, no, yo no he violado ese mandamiento porque no he matado a nadie, Jesús dice algo totalmente contrario. Cuando tú insultas a un hermano, cuando tú insultas a tu semejante, cuando lo llamas estúpido, idiota, cabeza hueca, tú estás en tu corazón matando a esa persona. O sea, ya tú has quebrantado la ley de Dios. Has quebrantado el sexto mandamiento de no matarás. Y serás condenado por eso. Y el punto es el mismo, ¿no? Porque estás violentando en tu corazón la imagen de Dios en el hombre. Porque la ley va mucho más allá que simplemente la letra. Ese es el espíritu de la ley. Si tus deseos son envidia, egoísmo, odio, estás matando a tu hermano. Y como dice Santiago también, ¿no? Que eso lo hacemos diariamente. Venimos aquí a la iglesia, por eso te decía, no puedes adorar a Dios de la forma en que los 4 primeros mandamientos te lo exigen si no cumplen los otros 6. Porque cuando, por ejemplo, Santiago dice, o sea,
Vas a la iglesia y adoras a Dios con tu boca, pero con esa misma boca vas e insultas a la persona que tienes a tu lado. Querido, esa persona porta la imagen de Dios. Y eso debe cambiar nuestras cosmovisiones en muchos aspectos, o sea, la forma en que nosotros tratamos a los demás. Por ejemplo, la recepcionista que nos hace esperar. O cuando vamos a hacer una diligencia y la persona que está ahí es una persona bastante complicada, lo que tú menos quieres es amarla. Tú literalmente quieres matarla y le deseas lo peor. A tu compañero de trabajo que te hace la vida imposible. O sea, a tu propia esposa, a tus propios padres, cuando te dicen que no hagas tal cosa. ¿Cómo quisiera que te murieras? ¿Cómo quisiera haber tenido otros padres? O sea, los odio. Estás diciendo de la muerte. Estás matando a tus padres, estás asesinando a tus padres. O sea, la ley te desmorona totalmente, o sea, te desarma totalmente. O sea, tú tienes que darte cuenta cuán minuciosa es la ley también, ¿no? Porque no es solamente como que, bueno, no voy a matar a nadie, pero es mucho más allá. O sea, la forma como tú te comportas con otra persona. Dice que es que yo no soporto a esa persona. Pues tienes que hacerlo, amigo, porque es portador de la imagen de Dios. Esa persona es igual de digna que tú, merece el mismo respeto que tú, merece honra y amor, porque es la imagen de Dios en él. Aunque no parezca que tuviera la imagen de Dios, porque hay personas que realmente no parecen que tuvieran la imagen de Dios, pero no la hemos perdido. Estamos en pecado, sí, caímos en pecado, sí, nos hemos corrompido, sí, pero la imagen de Dios aún permanece en nosotros. Distorsionada, sí, pero permanece en nosotros. Y eso obviamente nos lleva a otros aspectos, pero quería antes acotar también que eso lo hacemos con el prójimo, pero que hay de la persona que es creyente. O sea, esa persona no solamente porta la imagen de Dios, sino solamente debe respetarla porque porta la imagen de Dios. Esa persona debe respetarla porque Cristo ha muerto por él, porque Cristo ha pagado un precio incalculable por él, su propia vida. O sea, esa persona le pertenece a Cristo. O sea, cuando tú estás yendo en contra de esa persona es como si estuvieras yendo en contra de Cristo mismo. Cuando tú le dices a esa persona, a tu hermano en la fe, que lo odias, cuando tienes conflicto con tu hermano en la fe, es como si tuvieras conflicto con Cristo, porque esa persona le pertenece a Él y esa persona está en Cristo Jesús. O sea, por eso también es el llamado también de los creyentes a la reconciliación siempre, ¿no? Que el apóstol no, el mismo Jesús decía eso, que si tienes algo contra tu hermano, antes de ir a la ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta a quién le pertenecen los creyentes y por qué, y por esa razón debemos estar motivados a, a cumplir la ley. Y bueno, como le decía, la base de este mandamiento, ¿cuál es? La imagen de Dios en el hombre. Y como esa imagen de Dios para unas cosas sí se ha perdido, por ejemplo, cuando tú dices que abogas por la no pena de muerte, entonces es como si tú estuvieras recompensando a la persona que violenta contra la imagen de Dios. Y eso se ve no solamente en que no apruebes la pena de muerte, sino sencillamente en las otras cosas que has aprobado y que se han legislado y que se han puesto como ley. Por ejemplo, el aborto. ¿Por qué se permite y por qué se legaliza el aborto? Sencillamente porque se perdió la imagen de Dios. O sea, no entendemos el valor que tiene el embrión o la persona que está dentro de su madre. No es una persona. O sea, la única razón por la cual nosotros hemos hecho total cantidad de artimañas para que podamos legalizar el aborto es porque hemos negado la imagen de Dios en el hombre. O sea, el que está ahí tiene el mismo valor que un animal. El que está ahí tiene el mismo valor que una cucaracha que tú aplastas así porque sí. O sea, no hay ningún valor en esa persona. No ha nacido, no tiene derechos. Pero es que la Biblia nos enseña que esa persona tiene el mismo valor que una persona adulta o que cualquier otro ser humano. ¿Por qué? Porque estás creado a la imagen de Dios. Y cuando tú llevas a cabo un aborto, estás interviniendo en la formación que Dios está haciendo en esa criatura. El Salmo 139 creo que es el que dice, ¿no? Que mi embrión vieron tus ojos. Tú me formaste en el vientre de mi madre. O sea, tú estás interrumpiendo el acto creativo de Dios en ese momento. O sea, uno tiene que temblar en ese momento, ¿no? Y otro aspecto también que uno también podría creer podría sacar a colación para ir en contra del aborto es cuando, ¿cómo se llama la mamá de Juan el Bautista? Elizabeth va a la casa de María. ¿Qué hace el bebé que está en su vientre? ¿Y por qué salta? Ajá. ¿Y qué era Jesús en ese momento? O sea, y ya era el Salvador del mundo. Y Elizabeth adoraba y alababa y decía, esta es la madre de mi Salvador. Entonces tú te das cuenta que el Señor está mostrándonos que
desde el primer día, o sea, desde el momento en que ya el espermatozoide fecunda el óvulo, esa es una vida humana, esa es una persona con un alma propia, diferente a la de sus padres también. Y es una persona que porta la imagen de Dios. O sea, tú atacas, inclusive cuando tomas pastillas, por eso tienen que ver muy bien cuáles son el tipo de pastillas anticonceptivas que van a tomar, porque hay pastillas anticonceptivas que son abortivas, que lo que hacen es cuando en el momento de que se fecunda el óvulo con el espermatozoide, destruir ese embrión. Entonces eso ya es matar al bebé. Entonces hay que ser bastante minuciosos y también ser bastante, buscar, mirar bien qué tipo de pastillas anticonceptivas vas a tomar para cuidarte. Y el otro aspecto también es la eutanasia. O sea, también hemos denigrado tanto la imagen de Dios que una persona que no tiene ciertas capacidades o que por alguna u otra razón está en un estado vegetal, esa persona no tiene ningún valor. Y por eso, pues, es mejor deshacerse de ella, asesinarla. Y claro, todo esto lo pintan como algo bonito, ¿no? Es que yo no quiero verlo sufrir, es que yo no quiero que él siga en esa condición. Sí, pero esa persona porta la imagen de Dios. Y a pesar de que esté inmóvil y no se pueda mover o que no sea consciente, es portador de la imagen de Dios. Y su vida es valiosa y su vida es santa. La santidad de la vida, o sea, su vida es santa. Y no tenemos el derecho para quitársela. Así. Total. Porque Dios no la ha querido. Total. Y interrumpir, como vuelvo y digo, lo mismo que el aborto, interrumpir el plan de Dios y el propósito de Dios con lo que está haciendo con esa persona. O sea, no podemos hacer eso. Y además, como decía el hermano, él es el autor y el dueño de la vida. Ir en contra de eso, pues, tiene unas consecuencias. De hecho, el que matara a otra persona, irremediablemente tendría que morir. Lastimosamente nosotros no cumplimos no llevamos a cabo esas leyes de que la persona que pues mate deba morir, ¿no? Obviamente eso tiene muchas aristas también y es otra discusión mucho más larga, pero bueno. El punto es ese, ¿no? Que hemos perdido el valor de la vida en el ser humano y que pues el ser humano no solamente tiene valor si tiene utilidad. O sea, si el ser humano pues puede ser útil para la sociedad, esa persona tiene valor y esa persona pues debe seguir preservándose la vida. Pero si ya estás viejito y ya prácticamente no puedes ni hablar y babeas y no tienes conciencia de ti mismo, pues por decir, ¿para qué vas a seguir sufriendo? Vamos a eliminarlo, ¿no? Y apliquemos la eutanasia. Y no solamente vamos hasta ese punto, o sea, hay personas que ya están contemplando la eutanasia para personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades que pueden tratarse y que pueden vivir muchos años con ellas. Pero si tú no quieres seguir viviendo con esa enfermedad porque no quieres seguir sufriendo en la vida, pues te pueden aplicar la eutanasia. En Canadá yo me quedé sorprendido que una medallista paralímpica pidió al Estado que le concediera una silla para bajar escaleras, o sea, una silla de ruedas para bajar las escaleras. Le dijeron, no, le ofrecemos eutanasia. Viejo, era una persona que merecía respeto y honra porque está creada a imagen y semejanza de Dios. Y además es una medallista olímpica. O sea, tú creerías que el Estado le debe de alguna reverencia, ¿no? Una persona que ha representado a su país. Y que es un ejemplo de perseverancia, ¿no? Y resistencia y resiliencia por no estar en la condición en la que está. Pero no sirve para nada. O sea, no es de utilidad para la sociedad. Entonces son ese tipo de cosas, ¿no? Que hemos denigrado a tal punto la imagen de Dios que aprobamos ese tipo de leyes o ese tipo de cosas. Y son ¿sabes? Hay que ser bastante minucioso porque la meten como algo bueno, ¿no? O sea, claro, cuando dicen que no quieren que la persona sufra, o sea, yo me pongo en el lugar de la persona y cuando tú ves a tus padres sufriendo de cierta forma, tú dices, bueno, existe la tentación, ¿no? De aplicarla, pero como decía el hermano, tenemos que confiar en Dios y en que Él es un Dios bueno y que no busca el mal para nosotros, sino que cualquier cosa que Él haga es para nuestro bien, aún así sea el sufrimiento y el dolor. Esas cosas está Él obrándolas para nosotros, para que seamos cada vez más como su Hijo. Entonces dejémoslo actuar y dejémoslo ser soberano. Bueno, ya la aplicación de la pena capital, como les decía, que esta ley no es del todo absoluta porque no es que no puedas matar en ninguna circunstancia, sino que hay ciertas excepciones, por ejemplo, como esta, de la ley capital, de la pena capital. También hay que entender que esto no es como que tú puedes llevar la venganza por mano propia. O sea, si alguien mató a tu familia, tú no vas a matar a la persona que mató a la familia. O sea, Dios también instauró unos sistemas judiciales para eso. Y Dios le dio el rol al Estado para eso. O sea, el Estado quien debe ejecutar a la persona. Porque Él tiene la autoridad dada por Dios para eso. Para poner el orden y para castigar al malvado. Por eso también debemos ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Y también está el caso de las guerras. Hay guerras, aunque parezcan que no, que son justas y son necesarias. Y por eso a veces nosotros tampoco somos pacifistas.
Somos pacificadores, mas no pacifistas. O sea, pacifista es que tú pones la paz por sobre todas las cosas, inclusive por encima de la justicia. Y nosotros no apoyamos eso. O sea, para tener paz hay que primero tener justicia. De hecho, Dios, para perdonarte a ti, para tener paz contigo, tuvo que asesinar a su propio hijo. Castigar a su hijo en la cruz para que tus pecados pudieran ser perdonados y para que pudiera tener una relación contigo. O sea, no pasó por alto su propia justicia. Su justicia tuvo que cumplirse. La demanda de la ley por transgredir la ley tuvo que cumplirse. ¿Cuál fue? La muerte. ¿Y quién llevó esa muerte? El Hijo de Dios. Por esas razones que tú hoy estás reconciliado con Dios. Por esas razones que tú hoy estás en paz con Dios. Por eso es que hay ciertos tratados de paz que hacen ciertas naciones que van por encima de toda justicia y lo que buscan es perdonar al delincuente de toda clase de impunidad. No, amigo. O sea, está bien que hagamos acuerdos de paz, pero hay que tener ciertos lineamientos. Y las personas tienen que llegar a ciertos acuerdos. Y el Estado es soberano. Y el Estado es quien pone las reglas del juego. No es como que voy a negociar y suelto a tal preso o te perdono todos los delitos y no pasa absolutamente nada. No, no, no. Hay que tener en cuenta las víctimas, hay que tener en cuenta el daño que han hecho, hay que tener en cuenta la restitución del daño causado. Y el Estado es quien pone las leyes, el Estado es quien pone las órdenes, el Estado es quien pone las reglas del juego. Si tú no te sometes a las reglas del Estado, viejo, no hay paz. La justicia de Dios debe cumplirse, o sea, la paga del pecado es muerte. Y sobre todo en este aspecto de no matarás, o sea, si tú transgredes la ley de Dios matando a una persona, debes morir. Y para eso está la pena capital, para eso está el Estado, para ejercer ese derecho. Entonces no se puede pasar por alto sencillamente porque sí o porque hay que poner la paz por encima de todo. No, la justicia, hay que haber un equilibrio y debe haber justicia también. Y si el hombre cometió si el hombre cometió un asesinato, pues él mismo pues violentó la ley y él mismo se hizo responsable de sus actos. Y él sabe en qué se metía, ¿no? Pero lo importante es no solamente tener esta ley como que, bueno, yo no mato a nadie y ya. No, no es que tú la interiorices y entiendas que el simplemente hecho de violentar en pensamiento y en palabra la imagen de Dios en otra persona ya es un asesinato. Y que debemos tener en cuenta eso antes de tratar a las personas y de convivir con las personas. Entonces vuelvo y me remeto al principio, ¿no? Si ves que la ley tiene la función también, obviamente, no solamente principalmente de revelar nuestra condición humana y nuestra pecaminosidad, pero también de mostrarnos cuál debería ser el comportamiento del ser humano y el por qué deberíamos comportarnos de cierta forma. Porque la imagen de Dios está en el hombre. Y eso debe dirigir y ser la base de toda nuestra relación con ellos, en todos los aspectos de la ley. Y ya vimos el de los padres, los obedecemos porque los amamos, evidentemente. Y el de no matarás también, amamos la imagen de Dios en otra persona y por eso, pues, no vamos a atentar contra su vida. Y vamos a tratar de que la imagen de Dios tenga su estándar. Y por eso es que los cristianos aprobamos en un sentido la pena de muerte. Porque entendemos que hay un valor único y una santidad única en la imagen en la imagen de Dios en el hombre. Entonces, claro, también tenemos que tener en cuenta que hay sistemas que no se prestan para tener pena de muerte y esos son nuestros países. Entonces también hay que... Entendemos que la Biblia manda la pena de muerte, la aprobamos sí, pero sí hay ciertos contextos en los que no debería haberla, por el tema del sistema judicial que tenemos. El séptimo mandamiento es, no cometerás adulterio. Y pues, es bastante grave también. O sea, el adulterio tiene un aspecto de gravedad. De hecho, Dios lo usa bastante como ilustración o como metáfora para referirse a la idolatría de Israel. Ustedes se han ido en pos de otros dioses y han cometido adulterio. Me han engañado, o sea, como que dando a entender que se han prostituido. Se han acostado con todos aquellos y con todos los dioses que han querido. O sea, entendiendo o sea, la relación intrínseca con Dios. Y eso es algo también que le da un valor también demasiado elevado al matrimonio, ¿no? El hecho de que el mismo Pablo dijera que Jesucristo, que nuestra relación con nuestra esposa es igual a la relación que tiene Cristo con su iglesia. O sea, ese vínculo de la relación de Cristo y su iglesia solamente lo comparan con el matrimonio, de esa relación que hay entre un hombre y una mujer. Y no un hombre con varias mujeres. Y también Jesús reafirmó el matrimonio cuando dijo que en el principio no fue así. Varón y hembra los creó. Una mujer, pero un hombre y le dio una mujer. No un hombre y le dio 7 mujeres. O sea, Adán no tuvo 7 mujeres. Ni el Señor le proveyó 7 mujeres porque estaba solo. Una sola fue necesaria. Ese era el plan divino de Dios. Y fue a lo largo de la historia, creo que fue un descendiente de Caín, si no estoy mal, quien llegó a determinado momento y tuvo 2 mujeres.
Entonces ya tú ves que ahí el pecado como fue distorsionando, que hubo un tiempo en que no fue así y llegó un momento en que ya a un hombre se le dio por tener dos mujeres. Y de ahí empezó toda la poligamia de los patriarcas. Tuvieron varias mujeres y así sucesivamente. Entonces digamos que no había esa comprensión, pero Dios siempre trató de sobrellevar esos aspectos. Y muchos dicen como que, bueno, Dios aprobaba la poligamia. No, Él hizo concesiones. Él permitió ese tipo de prácticas, pero no las aprobó nunca. De hecho, su ley es muestra de eso. Y de hecho, la constante reprensión que él hacía a su pueblo también. Él le decía, no, y como creo que era en Malaquías que él dice, ¿no? Que te has olvidado de tu mujer, de la mujer de tu juventud. Y él ha sido infiel a la mujer de tu juventud. O sea, el Señor tenía en gran estima el matrimonio. Pero, de acuerdo por nuestra pecaminosidad, ¿no? Siempre estamos distorsionando la ley. A medida que las generaciones fueron creciendo, pues más te alejabas de Dios y al punto de que ya empezaste a hacer tu propia voluntad. La ley. De hecho, uno de los aspectos que tocaba el libro también es que la ley no cambia. O sea, Dios dio la ley y la ley permanece. Y que Él la puso en el corazón de Adán. Y de hecho, nosotros somos conscientes de ciertos aspectos de la ley, aunque no conozcamos la ley moral de Dios revelada en Moisés, por ejemplo. Porque nosotros somos ley para sí mismos, porque nuestras conciencias nos acusan cuando hacemos lo malo y nos premian cuando hacemos lo bueno. Y el punto es que lo que cambió fue nuestra naturaleza. Lo que Dios había dado para que fuera un medio para relacionarnos con Él y para tener vida por medio de ella, se convirtió en un medio de castigo y de condena porque estamos viendo en contra de ella. O sea, nuestra naturaleza va en contra de la ley y se volvió un aspecto negativo para nosotros. Si tú quieres que alguien haga algo, dile que no lo hagas. Dile al niño que no haga ciertas cosas y su corazón enseguida va a querer hacerlo. El deseo de su corazón va a ser ir en contra de la ley. Y no porque la ley sea mala, sino porque nuestra carne es débil y está en pecado. Y es contraria a la ley de Dios. Lastimosamente eso fue lo que pasó en el momento que Adán cayó. Pero el hombre, como dice también el autor, no deja de ser hombre. Él sigue estando obligado a cumplir la ley. Y la única razón por la cual no lo pueda cumplir no es porque no tenga la capacidad en un sentido pues mental o la capacidad para entender o comprender la ley. Es porque no tiene la capacidad moral para querer hacer lo que el Señor manda. Porque su orgullo es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, siguiendo pues con esto, decía que el adulterio era algo bastante grave para Dios y quebrantar la fidelidad del matrimonio. El pacto matrimonial era algo aborrecible para Dios, lo que el hermano decía también. O sea, él aborrecía el divorcio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución santa. Lo mismo que también la santidad del sexo. O sea, hoy nuestra sociedad promueve el adulterio. Hoy nuestra sociedad promueve la fornicación. Tú le das condones a tus hijos para que se cuiden. Si vas, te cuidas. A tus hijas para que se cuiden. Exige que se ponga condón. O sea, no han entendido la santidad del sexo. O sea, eso es algo que el Señor ha regalado. Es algo placentero, maravilloso, deleitoso. Por supuesto que sí. El Señor hay un libro de Léete Cantar de los Cantares. Y tú vas a desear tener sexo. Pero con la persona que el Señor te ha regalado. Con el don que el Señor te ha otorgado. Con esa persona a la cual tú le has prometido fidelidad, le has prometido compromiso. Y no hay nada más placentero que tú estar con una persona que sabes que solamente tiene ojos para ti. O que es la única, o que tú entiendes que él debe estar queriendo simplemente amarte a ti y gozarse en ti y deleitarse en ti. O sea, tú cómo vas a tener sexo con una persona que el día de hoy se acuesta con uno, hoy se acuesta con otra, hoy se acuesta con otra. Sencillamente pues no tiene compromiso. ¿Cómo tú le entregas tu cuerpo a una persona así? Ahora no te estoy juzgando, yo fui bastante promiscuo. Pero el punto es eso, ¿no? Y nuestra sociedad alaba ese tipo de cosas, apoya ese tipo de cosas, con toda esta campaña también de salud pública, de darle condones a tus hijos y esto y no sé qué. Nuestra sociedad está corrompida. Entonces, ese es el punto también, ¿no? Que el adulterio es algo grave para Dios y que muchas veces, mucha de la idolatría de Israel fue debido a que ellos tuvieron relaciones con otras mujeres y adulteraron. Y se metieron con mujeres de otros pueblos que el Señor les dijo, no hagan eso. Y eso los llevó a cometer adulterio y de idolatría. Adulterio contra Dios. Porque ellos tenían un pacto con Dios. Pues Dios tenía que ser único para ellos. Y ellos decidieron tener otros dioses. Y tú ves las consecuencias del adulterio en muchos personajes de la Biblia. En sus hijos. David, por ejemplo. Adulteró con Betsabé, eso lo llevó a asesinar. Y eso llevó también de que se caen una cantidad de consecuencias en su hogar y un deterioro total de su familia. Y es que a veces no entendemos que las caras del pecado son bastante largas y que tú puedes escoger las maneras de pecar, pero Dios escoge las consecuencias y la duración de ellas.
perdió un hijo. El hijo de fornicación murió. Cuán doloroso debe ser para un padre perder un hijo. Y después tú puedes ver todo el desastre que ocurrió con los hijos de David. Su hermano viola a su hermana, el uno mata a su hermano por venganza, su reino se deterioró. El Señor le dijo, ahora por esto que has hecho, uno de tu casa se acostará con todas tus mujeres. Y eso fue lo que hizo Absalón. Se acostó con todas las concubinas de Israel. O sea, profanó el lecho de su padre. Y bueno, y el ejemplo que le dio a su hijo Salomón, ¿no? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Y tuvo dioses como la misma cantidad de dioses que tuvo por mujeres, seguramente. Y eso llevó también a la idolatría de todo el pueblo. Y tú entendías que estas naciones también eran paganas y que tenían sexo con sacerdotisas, con prostitutas. Entonces tú entiendes que todo este pecado los cometió el pueblo de Israel por no qué, por no guardar el pacto con su esposa, por no estar con la mujer de su juventud, por rechazar a la mujer de su juventud, por irse en pos de otros dioses, por buscar lo que otros pueblos tenían. El Señor te quería guardar de todo eso, de la perversión del ser humano y quería la supervivencia de la humanidad. Eso es lo que el Señor desea. Pero todo este tipo de cosas que son contrarias a la ley simplemente buscan es la destrucción de la humanidad. O sea, las consecuencias del adulterio son bastante fuertes y pues traen consecuencias a los hijos, afectan a hijos, a parejas, a padres. O sea, cuántas cosas no se pueden dañar debido al adulterio. De hecho, ¿tú sabías que Colombia es el país con más hijos fuera del matrimonio del mundo? El 84% de los niños nacidos en Colombia son hijos fuera del matrimonio. O sea, eso te da un indicio de cuán poco valor tiene el matrimonio para nosotros aquí en Colombia. Y nuestra sociedad costeña tiene varias mujeres, es un macho alfa. Tu virilidad se mide por el número de mujeres que tienes. De hecho, hay canciones que aprueban eso. Que la infidelidad no se ve tan fea en el hombre, pero si lo hace una mujer, deja mucho que desear. Eso lo canta el salmista Diomedes, ¿no? Entonces, pero es real, o sea, desde las canciones aprueban todo ese tipo de cosas. O sea, la sociedad entera está aprobando ese tipo tus padres aprueban ese tipo. Tú te sientes orgulloso cuando tu hijo tiene varias novias. Es como yo, fértil. Pero viejo, no entiendes el daño y la desintegración que estás causando en la sociedad por eso. ¿Tú sabes lo que es que el 84% de los niños nazcan sin un hogar? Y también este tipo de cosas cuando dices, no, es que mi papá, sí, tuvo varios hijos con muchas mujeres, pero nunca me faltó nada. O él fue un buen hombre, nunca le faltó nada. No, no le proviste un hogar. No le diste lo más importante que era tener un hogar, una familia sólida que pudiera formar las bases de ese niño. O sea, el 84% de Colombia sin niños fuera del matrimonio, sin un hogar, viejo, tú te das cuenta de cómo se va a ir desintegrando nuestra sociedad. Y eso lo ves, no se nota. Entonces, eso también debe quedar claro y debe estar ahí preciso para nosotros, ¿no? Y recordar pues que obviamente el Señor detesta el divorcio, pero también cuán grave es el adulterio, que la única causal de divorcio para el Señor, en un sentido que puede permitir o puede hacer esa concesión, como les decía, es que si se quebrantó el pacto de la fidelidad que había entre hombre y mujer, pues la persona afectada puede, si no puede convivir con esa persona, si ya buscó restauración y aún así no puede, tiene carta abierta para divorciarse. Entonces hay que mirar la gravedad de esto y que también si tú te pones a examinar, quebrantar este mandamiento te lleva a quebrantar otros mandamientos. Como por ejemplo, quebrantas el tercer mandamiento. Tomarás el nombre del Señor tú en vano. Cuando tú te casas, quien está de testigo en esa ceremonia, ¿quién es? El Señor. Y eso es un juramento y un pacto delante de Dios. Cuando tú quebrantas ese pacto y ese mandamiento de matrimonio, pusiste a Dios por testigo de que tú ibas a cumplir todo lo que habías prometido. Y al quebrantarlo, pues estás usando el nombre de Dios en vano. Quebras un mandamiento. La mentira también. No mentirás. O no da falso testimonio. Cuando tú estás en una relación de adulterio, sí o sí tienes que mentir. Quebrantas otro mandamiento. ¿Y cuál otro creen ustedes que pueden estar quebrantando cuando cometes un acto de adulterio? ¿Por qué? No codiciarás la mujer de tu prójimo. No robarás. No le puedes robar al otro lo que le pertenece. Y robas la tranquilidad inclusive de un hogar y la paz de un hogar. O sea, cuando tú quebrantas este mandamiento, quebrantas otros también. O sea, y así puede uno mucho
puede ver los otros mandamientos de la ley y mirar cómo se quebrantan muchos otros. Bueno, yo creo que debemos terminar por hoy. Se nos fue el tiempo. Nada más tocamos 3 de los 6 mandamientos, o sea que quedarían 6 pendientes. Entonces, no sé si hay algún tipo de preguntas o inquietudes o acotaciones que quieran hacer. Si no, pues oramos. ¿No hay preguntas? Ok, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día, por esta mañana. Señor, espero que hayamos podido, pues, mirar, Señor, tu ley de la forma en que tú nos las has querido revelar y manifestar a nosotros. Te pedimos, oh Dios, de que nos guíe, Señor, para poder cumplir tu ley. Señor, estamos como creyentes en la obligación y el deber de hacerlo porque ya hemos sido regenerados y tenemos la capacidad de hacerlo, Señor amado. Y además, la ley debe ser el molde donde nosotros encajamos, Señor, porque si amamos a nuestro prójimo no querremos hacerle daño, ¿no, Señor? No vamos a querer deshonrarle, no vamos a querer matarle, no vamos a querer mentirle, no vamos a querer quebrantar el pacto que tenemos con nuestras esposas y esposos, Señor. No queremos codiciar lo que nuestro hermano posee, Señor, porque entendemos que cuando hacemos este tipo de cosas, Señor, estamos quebrantando tu ley, Señor, porque estamos mancillando tu imagen en el otro. Y también, oh Dios amado, porque estamos haciendo mal, Señor, al que deberíamos estar amando, Señor amado. Pero como creyentes hay un nuevo sentimiento, como creyentes hay un nuevo deseo, Señor, de amarte a ti con todas nuestras fuerzas y de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, Señor amado. Por eso buscaremos el bienestar del prójimo, Señor, y en eso, en amar al prójimo, Señor, estaremos cumpliendo la ley, oh Dios amado. Porque no habrá nada malo que le querramos hacer, Señor. No habrá nada injusto que querramos hacerle a nuestro hermano o a nuestro prójimo, Señor amado, porque son creados a tu imagen y semejanza, Señor, y porque los amamos por eso. En el nombre de Cristo Jesús te entregamos esta mañana, te entregamos este día para que tú tengas control absoluto de él. Amén y amén. La Escuela Dominical es una iniciativa que nace de la necesidad de enseñar todo el consejo de Dios. Comparte este episodio con alguien cercano y si quieres conocer más sobre cómo apoyarnos, visítanos en www.iglesiacalvary.co.